Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos, ¿verdad? Hoy reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar con la lección, ¿verdad? Estamos viendo el libro de Santiago. Hoy vamos a estar en Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. El título de la lección es Amando, dice, amando de manera imparcial, sin discriminación, sin favoritismo. El objetivo, ¿verdad? Los actos de prejuicio y favoritismo en una iglesia son malos. Y en cualquier lugar, los miembros necesitan ser consistentes, compasivos, espirituales, tratándose entre sí como Cristo los trató a ellos, como Cristo nos trata a nosotros. Y vamos a orar. Amado Dios, Señor Jesús Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por esta tarde que estamos aquí reunidos en tu nombre, Señor. Te pido, Padre, que nos bendiga siempre, Señor, y con tu palabra, pan espiritual, Señor, nos ayude hoy a entender el mensaje, el estudio, ¿verdad?, de Santiago, que es lo que nos quiere decir, y que estas exhortaciones nos ayuden a ser mejor, Señor, y siempre tener en mente lo que aprendemos, Padre, para que este sea nuestro actuar, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos, te pido la bendición, Señor. En el nombre de Cristo, amén. Entonces, ¿verdad? Conocer la verdad, obedecerle, es ponerlo en práctica en nuestras vidas cotidianas. Y eso es lo que hacemos cuando escudriñamos las Escrituras. Nos ayudará a crecer y ser más auténticos y libres en nuestras relaciones con los demás. Nos va a dar más confianza de ser, digamos, una congregación unida, una congregación donde nos conozcamos mejor y que no hayan perjuicios, ¿verdad?, en nuestras relaciones acá. Y de eso se trata la lección de hoy. Dios, como todos sabemos, es omnipotente, omnipresente, omnisciente y no hace acepción de personas. Véalo, el Dios, a como lo está describiendo lo describe la Biblia. Ahora, en Deuteronomio 17 hay un versículo que argumenta esto que le estoy diciendo, que Dios en su poder, en su grandeza, no hace acepción de personas. Y nosotros como sus hijos debemos de aprender a hacer eso también. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, es más, me gustaría leer el 14. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Y aquí se le da toda la gloria a Dios. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y el 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces ahí vemos la grandeza de Dios y nosotros debemos de seguir ese ejemplo de que Dios nos da. En Levítico capítulo 19, un libro antes, Levítico 19, 15, ahí se nos dice, ¿verdad? Igualmente que nosotros debemos de tratar a las personas de igual manera. Para Dios no hay acepción. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando tratemos con los demás, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgará a tu prójimo. Este es Levítico 19, 15. O sea, la Biblia nos da tantos argumentos. Entonces, como hijos, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta esta verdad. Y eso nos ayudará, ¿verdad?, a tener una relación con nuestro prójimo. Primera de Samuel, capítulo 16. O sea, Dios hablando, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Es cuando Samuel unge a David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel.
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, es una enseñanza y es una verdad. Nosotros, inclusive en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay esas diferencias de clase, estatuto social, que la verdad que caen mal. Y ya ves, la palabra de Dios nos dice que no debe haber esas diferencias en nosotros, y con mucha más razón aquí en la congregación. El primer punto es la práctica de la parcialidad. Esto vamos a leerlo, Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 3. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice así, inclusive ahí vemos un título que dice amonestación contra la parcialidad. Cuando hablamos de parcialidad estamos hablando de discriminación. Cuando hablamos de parcialidad estamos hablando de favoritismo hacia algo, hacia alguien. Entonces dice así el capítulo 2 de Santiago, versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que se trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mis estrados. Aquí, hermanos, lo primero que Santiago nos dice es que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquí Santiago está mencionando la deidad de Jesucristo, glorioso. Y esa fe, ¿verdad?, en nuestro Señor que tenemos en Cristo, sea sin excepción de personas. Vimos los versículos en el Antiguo Testamento como Jehová, ¿verdad? Y decimos que Jehová es el Jesucristo en el Antiguo Testamento. Ya viene hablando de no hacer acepción de personas. Entonces, aquí vemos, dice, nos describe que en vuestra congregación entra un hombre con anillo y con ropa espléndida. Y también otro hombre con vestido andrajoso. Los dos hombres llegan a adorar. Aquí vemos dos extremos realmente. Aparentemente aquí el hombre es muy rico y realmente es rico. O sea, sus características, ¿verdad? Lleva un anillo de oro y con ropa espléndida. Y también entra un pobre con vestidos andrajosos. En el original dice vestido sucio. O sea, llega sucio. Hay extremos muy ricos y realmente muy pobres. Pero vea, aquí los dos hombres llegan a adorar a Dios, llegan a congregarse. Aquí a ellos no se les está criticando nada. Realmente la amonestación viene para los que están en la congregación, que nosotros no debemos de hacer acepción de personas. O sea, nosotros no debemos de hacer diferencias, porque realmente esas diferencias que a veces hay realmente son muy malas y realmente es pecado. En Hechos 10, por ejemplo, en Hechos 10:34, en el Nuevo Testamento, también nos habla de que Pedro, ¿verdad? Él se da cuenta y se percata que cuando Jesús viene, Él viene tanto a gentiles como a judíos. En Hechos 10:34 lo que se nos está narrando es cuando Cornelio, un hombre, dice que era en el capítulo 10 de Hechos, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Ese era un gentil, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio.
Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Eso es Hechos capítulo 10. Ya en el versículo de 10, ¿verdad? Capítulo 10, versículo 34, es cuando viene, Pedro escucha. El 33 dice, Hechos 10, versículo 33. Así que luego envié por ti, o sea, otra vez está contándole ahora a Cornelio, ya después que había mandado a traer a Pedro. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y es algo que nosotros, hermanos, debemos de tenerlo muy en cuenta. O sea, obedecerlo y practicarlo. Yo sé que la sociedad nos ha ido metiendo esa cuestión de acepción de personas y a veces ni nos damos cuenta. Y es pecado, porque realmente es pecado. Y es ahí donde la palabra de Dios nos va iluminando, es la palabra de Dios que nos va enseñando el correcto camino, cómo debemos de tratarnos nosotros aquí, en la iglesia y claro, también afuera de la iglesia. Porque no vamos ahora a separar los que están afuera con los que están adentro. O sea, digamos, nuestro caminar debe ser siempre así, sin acepción de personas. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos capítulo 2, versículo 11. O sea, hasta Pablo también toma eso y lo dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, siempre nosotros vamos a tener esa ayuda, ¿verdad? Siempre. Todas esas cosas, ¿verdad?, que nos van a ayudar a cambiar, la tenemos del Espíritu Santo. O sea, no estamos solos, como Jesús lo prometió, Él nos iba a dejar. Y dejó el Espíritu Santo. Y dice, por ejemplo, en capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. A veces al hacer acepción de personas, cuando estábamos en el mundo era algo que no le tomábamos importancia. Ahora que el Espíritu Santo mora en nosotros, nos hace o sea, nos hace ver. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y como les decía, hacer acepción de personas es un pecado. Es pecado. Entonces, ahí vamos viendo, ¿verdad?, cómo Santiago nos va hablando. Primeramente, ¿verdad?, él dice fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, él reconoce que Él es Dios, o sea, Él es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, si somos seguidores de Jesús, también nosotros debemos de ser como Él, porque Él no hizo acepción de personas. Punto 2 dice los peligros de la parcialidad. O sea, cuando hay parcialidad, hay problemas. Puede haber división. Se forman grupos en la congregación y eso lo que va a causar es división. Siempre vamos a ver a un grupo sentado por allá, otro grupo por acá y no hay esa armonía. Entonces vemos la importancia, ¿verdad? Entonces, los peligros de la parcialidad. Entonces vamos a leer ahora otra vez Santiago, capítulo 2, versículos, sería el 4 al 7. Dice, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Y ustedes recuerdan que en las lecciones que hemos estado viendo, malos pensamientos es una cosa que contamina al hombre, los malos pensamientos. Con malos pensamientos, porque eso está saliendo del corazón. Así que, hermanos, cuando vengamos que una persona llegue acá, acordemos de eso, no hacer acepción de personas. Sea como sea, veamos primeramente en el amor de Cristo. Y quitémonos, ¿verdad? Porque realmente eso, como que lo digo, la sociedad nos enseñó a hacer eso.
hacer acepción de personas. Es que fulano y tal, es que el otro, y entonces es la Escritura, ¿verdad?, que nos dice que hagamos ese cambio. Entonces es una enseñanza, ¿verdad?, que cuando no hagamos distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oí, y hace una pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os primen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces aquí Santiago nos está hablando, ¿verdad?, primeramente de que dicen, generalmente, ¿verdad?, el rico. Ahora, aquí hay un detalle importante, hermanos, porque en la Biblia hubieron hombres ricos, pero sus riquezas las usaron para la obra de Dios. O sea, son hombres que confiaban en Dios y Dios los bendijo. Por ejemplo, tenemos a Abraham, Jacob, Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? ¿Cómo se describen las riquezas que él tenía? José. Y por lo tanto en la Biblia nos cuenta de hombres que eran justos y ricos porque confiaban en Dios. Dios estaba de primero en sus vidas. Porque al menos aquí Santiago nos está hablando de los ricos malvados, pero o sea, tenemos que ver también esta parte, ¿verdad?, donde sí hubieron hombres, o sea, hay hombres ricos justos que realmente aportan a la obra de Dios, hombres justos que realmente no hacen acepción de personas. Por ejemplo, un ejemplo en el Antiguo Testamento, un hombre que se llamado Boz, que está en Ruth. Realmente es una historia muy donde nos da el ejemplo, ¿verdad?, de cómo inclusive se nos dice que Cristo se hizo pobre para redimirnos. Aquí Boz redimió a Ruth. Ruth capítulo 4, versículos 5, 6 dice, o sea, es una historia, ¿verdad?, de que sabemos de que Noemí emigró, o sea, salió de su país con su esposo y dos hijos. Sus dos hijos, el esposo murió, los dos hijos murieron, pero los dos hijos se habían casado con dos extranjeras. Quedó viuda Noemí, sus dos hijos murieron. Entonces Noemí regresa otra vez a Israel. Una de las nueras se queda allá en el extranjero, pero Ruth la sigue a ella. La cosa es que la historia llega en conclusión de que Boz era un hombre rico, un hombre justo, dice la palabra de Dios. Entonces vemos aquí que las riquezas de Boz le van a servir para poder redimir a Ruth. O sea, las riquezas, como le digo, se usan. Aquí lo importante es el corazón del hombre. En Ruth capítulo 4, versículo 5, ya cuando están en la discusión del pariente que si quería redimir a Ruth, entonces el pariente le dijo que no. Bueno, vamos a leerlo. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaure el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Ya vemos aquí el pariente tiene su corazón en las cosas materiales. En cambio, Boz, no. Entonces le dice el pariente: redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces vemos que Boz usó, las riquezas le sirvieron primero para redimir a Ruth,
Y sabemos que ellos quedaron en la genealogía de Jesucristo. Ahora, Salmos capítulo 9, versículo 18. O sea, en la Biblia realmente se habla de los pobres. Y Dios, se habla también que Dios nunca abandona a los pobres. El pobre tal vez el pobre tiene esta ventaja, digamos, de que su fe y su confianza, donde lo más que tiene es pedirle a Dios. En cambio, digamos, el rico, bueno, si es justo, va a confiar en Dios. Ejemplos, como le dije, está Abraham, Isaac, Jacob, Job, confiaban en Dios. Pero hay hombres, generalmente los ricos, ponen su confianza en las cosas materiales, en las riquezas. O sea, su primer lugar está ahí cuando van a buscar a Dios. En cambio, el pobre, ¿a dónde recurre? Y no es tanto el pobre, sino todos realmente, la mayoría, ¿verdad? Buscamos a Dios primero, en todo. A Él es que le pedimos que nos ayude. Salmos capítulo 9, versículo 18 dice, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Y eso es importante, hermanos, porque Dios siempre ha estado pensando en la humanidad. Realmente la humanidad es pobre. Es pobre. ¿Por qué? Las riquezas vienen cuando aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, porque sabemos que tenemos beneficios en este lado de la vida y vamos a tener beneficios en la eternidad, inmensamente ricos con Cristo. Un ejemplo que nos da de Jesús, por ejemplo, en segunda carta a los Corintios dice que, capítulo 8, segunda de Corintios, capítulo 8, ocho, 9, dice, aquí tomé 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, vea, Jesucristo se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces vemos cómo en ese sentido Jesús viene a esta tierra y se hace pobre para bendecirnos a nosotros. En la tierra generalmente es diferente. Más bien, muchas personas desobedecen los mandamientos con tal de hacerse ricos. Porque así es. Mucha gente, desobedece a Dios, comete robos, homicidios, con tal de hacerse ricos. O sea, vemos esa diferencia, ¿verdad? Entonces vemos que Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que, hermanos, ¿por qué nosotros tenemos que hacer acepción de personas? Porque es Cristo realmente quien nos está levantando, es Cristo. O sea, nosotros no tenemos que... O sea, tenemos que ir cambiando en nuestra vida, en nuestra relación con cada uno de los hermanos. Y igualmente yo creo que afuera también de la iglesia, porque de ahí afuera tenemos que dar este testimonio, porque así debe ser. Tenía vamos a ver el tiempo, hermanos. ¿Cómo estamos con el tiempo? 10 minutos, ok. Entonces yo les hablaba primero de que hay hombres justos y son ricos, confían en Dios. Pero también la Biblia nos habla de hombres malvados. Hombres malvados que tenían riquezas, pero no la usaron. Primero no confiaban en Dios. Después eran codiciosos.
Vamos a ir a Primera de Reyes, Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. A partir del versículo 2, ahí nos habla de un hombre. Dice, y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras y era el linaje de Caleb. Entonces, cuando Santiago está hablando de aquellos hombres que los traen a ustedes, dice, los echan en las cárceles o los explotan, es ese tipo de hombre que Santiago está hablando, ¿verdad? Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo, subí a Carmel e í a Nabal y saludale en mi nombre. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 25. Y ahora versículo 6. Y decirle, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo tiempo que han estado en Carmelo. O sea, David más bien ha estado con los pastores, más bien le ha ayudado a este hombre y el hombre no se da cuenta, pero ahora David necesita que le ayude, ¿verdad? Económicamente, con alimentos. Entonces pregunta a sus criados y ellos dice, pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Bueno, o sea que le reconfirmaron a los criados de que David había tratado bien a sus pastores, a los pastores de este hombre malvado que se llama Nabal. Bueno, la cosa es que este hombre no quiso cooperar con David. En el 9 dice, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de mis señores. Ahora vea lo que dice. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darle a hombres que no sé de dónde son. O sea, este es un tipo de hombre codicioso. Inclusive aquí lo dice, es un hombre insensato, es un hombre realmente que no está dispuesto a compartir, a pesar de que David le ha hecho favores realmente. Sabemos que Nabal, ¿cómo termina? Él realmente va a perecer. Entonces estamos hablando de esos ricos, ¿verdad? Que Santiago está mencionando. Ahora hay otra historia en Primera de Reyes, capítulo 21. Este era un rey y realmente tenía una esposa que realmente era de mal proceder esta mujer. Primero Reyes capítulo 21. Pasados estas cosas aconteció que Naboc, se llamaba Naboc de Jezreel, tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y acá habló a Naboc diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. ¿Ve este tipo de rico? Según él tiene derecho a todo, solo porque puede pagar. Ahora él es una viña, el hombre lo quiere para sembrar legumbre, ¿no? Y Naboc respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Porque recuerden que Dios cuando repartió las tierras, digamos, las familias tenían que ser siempre dueñas de esa heredad. Por lo tanto, Naboc, eso fue lo que le respondió, que no podía realmente. Le está diciendo que no. Dice, guárdame de Jehová, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino acá a su casa triste y enojado por la palabra que Naboc de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres.
Y se acostó en su cama y volvió a su rostro y no comió. O sea, vemos aquí una persona infantil realmente, haciendo berrinches. Entonces vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió, porque hablé con Naboth de Israel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, eres tú ahora rey sobre Israel, levántate, come y alégrate, yo te daré la viña de Naboth de Israel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y lo selló con sus anillos y le envió a los ancianos. Vea que aquí las autoridades, porque los ancianos eran autoridades, eran líderes. ¿Cómo se prestan, verdad? Y le envió a los ancianos y a los principales que le moraban en la ciudad de Naboth. Y las cartas que escribió decían así, proclama ayuno y vea cómo se está usando la religión. Porque aquí dice proclama ayuno. Y pone a Naboth delante del pueblo. Y pone a los dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, vean lo que están tramando. Algo parecido a lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Dos personas que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Un crimen. Entonces Santiago está hablando de este tipo de gente rica, gente malvada. Sabemos cómo termina la historia, porque fue tanto que Dios mandó a un profeta y le dijo lo que iba a pasarle a Jezabel y tanto acá, cómo iban a perecer, cómo iban a morir. Regresando a Santiago capítulo 2, entonces dice versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y recordemos quiénes fueron las personas realmente que llevaron a Cristo a la cruz. Por ejemplo, los saduceos eran gente de mucho dinero. O sea, y en cambio los pobres eran los que escuchaban el Evangelio. Eran los que estaban dispuestos a escuchar el Evangelio. Realmente la Biblia nos dice que, y mismo Jesús dijo que a veces las riquezas son tropiezo, digamos, para los hombres, para ver la verdad, ver, digamos, la verdad en Dios. O sea, ¿dónde está el corazón del hombre? Si está en las riquezas, va a fracasar. Pero si su corazón está en las cosas del cielo, va a triunfar con Cristo. ¿Por qué? Porque está buscando lo verdadero. Versículo 8. Pero dice, el tercer punto sería la cura para la parcialidad, o sea, la discriminación o el favoriterismo. Entonces vamos a leer ahora Santiago capítulo 2, versículos del 8 al 13. Dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y es lo que les decía, hermano, a veces la acepción de personas como que la tomamos muy a la ligera y vea que es pecado. Y eso es lo que la palabra nos está enseñando, que tenemos que poner más atención. Y quedáis convictos por la ley como transgresores, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque él dijo, no cometerás adulterio. También ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así habla y así hace, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa. Oiga bien, la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces aquí tenemos que la parcialidad es condenada por las Escrituras. El problema no es que seas amable con los ricos. El problema es que muestres acepción de personas y que no seas amable con el hombre pobre. Y en Mateo 22, versículos 36 y 40,
Jesús ya nos hablaba de verdad de cómo es que nosotros podemos ir venciendo todas esas cosas. El pecado, cómo se vence. Mateo capítulo 22, versículos 36-40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces ahí Jesús nos dice que nosotros debemos de amar. Y por eso el título de la lección se llama Amando de manera imparcial, sin discriminación, sin favoritismo. Entonces Santiago nos recuerda que el hombre pobre es también nuestro prójimo, al igual que el hombre rico. Porque recuerden, hermanos, que no siempre en la historia continúa. Y va a llegar un momento, por ejemplo, vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9, 2 de Corintios, capítulo 5. Y un día todos nosotros, vamos a ir a un lugar. Carta de Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, la misma palabra nos está recordando que todas nuestras actuaciones debemos ser cuidadosos, no hacer acepción de personas, que es el tema de hoy. Entonces, el tribunal de Cristo es donde vamos a ir todos. Entonces, todo esto tenemos que... O sea, la palabra nos habla de todo, lo que debemos de hacer y qué va a pasar en el futuro. Entonces se llama ley de la libertad porque el regenerado la cumple libremente y de buena gana y no constituye para él ninguna carga ni una esclavitud. Esa es la nueva ley que tenemos, ¿verdad?, en Cristo. Aquellos que han de ser juzgados por la ley de la libertad deben siempre mostrar misericordia a los demás y no hacer acepción de personas. La misericordia que nosotros mostramos será extendida a nosotros de nuevo en el día del juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hermanos, hemos visto, ¿verdad?, que nuestro Dios, el grande Dios todopoderoso, dueño de todo, no hace acepción de personas. Y vemos cómo aquí Santiago, ¿verdad?, nos llama a nosotros aquí en la congregación no hacer acepción de personas. Como les decía, es un pecado y a veces lo tomamos a la ligera. Porque si hablamos de mentir, no mentirás, ya sabemos que es pecado. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que hacer acepción de personas es pecado. Entonces, hermanos, en Cristo, ¿verdad?, es donde nosotros nos va enseñando a cómo Él fue humilde. Y como dice, Él siendo rico se hizo pobre para darnos en su pobreza, darnos riqueza. O sea, somos ricos, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, hermanos, vamos a orar. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.